Buenas tardes, de manera plural, en lo que hace de mis dos excelentes colegas y compañeros de esta especial misión, y obviamente también a nombre del suscrito agradecerle en particular a la Cámara de Comercio de Bogotá la continua deferencia de convidarnos para todos sus eventos académicos, y por cierto, que resulta supremamente interesante teniendo en cuenta los temas muy novedosos y coyunturales que en él se están tocando. No alcancé a cambiarme porque tuve un inconveniente, pero pues esta pinta hace de un bogotano que, como ustedes saben, es muy costeño, porque mi familia, toda ella, es de estas tierras. Nos corresponde una tarea absolutamente afortunada, y es examinar el tema del arbitraje y los contratos inteligentes. Y digo afortunada porque es supremamente novedosa y, si se quiere, inédita. Quisiera hacer alusión a que en un libro escrito en 1979 por el escritor Alvin Toffler se hablaba de que esta época, esta era, iba a ser denominada la tercera ola. Y ello porque, con aire ciertamente futurista, la historia de la humanidad para él iba a transcribir o a generar en una configuración que iba a dar con la época postindustrial. Es por eso que, con mucho acierto, refiriéndose a esa tercera ola, algunos otros autores han hablado que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era. Y ello supone desafíos inmensos para el quehacer humano. De ahí, por ejemplo, que autores como Andrés Oppenheimer haya descrito con bastante sutileza lo que va a ser el futuro de los oficios y lo que hace específicamente de la robótica, de la medicina, de la arquitectura y, por ende, también del derecho. Y uno de los elementos más relevantes que se presenta en esa condición es el escenario de los datos, como ya se ha denominado por los expertos el petróleo del siglo XXI. Y el crecimiento precisamente de la tecnología trae también el crecimiento de una población que cada vez más va a demandar ese tipo de servicios. Y para ello, muy ilustrativo, algunos datos sobre ese específico tema. Los factores de crecimiento de la clase media en China y en India y en otros países emergentes señalan que para menos de 10 años van a existir más de 1.000 millones de consumidores en el tema de tecnología. Y va a existir un 50% en el gasto mundial en tecnología para el 2030, quiere yo decir en menos de 11 años. Ello, sin duda alguna, va a generar un desarrollo tecnológico sin absoluto parangón ni precedente. Estamos entonces ante un nuevo horizonte. En otras palabras, queridos colegas, creo que es conveniente despedirnos de la humanidad tal y como continuamente ha transitado, porque con toda seguridad los próximos lustros van a configurar un nuevo espectro. Ese escenario nos hace pensar cuál va a ser nuestro papel, cuál va a ser el papel del derecho dentro de ese devenir, cómo se va a afectar las relaciones jurídicas y específicamente el tráfico jurídico en general. ¿Acaso va a variar sustancialmente el papel de los abogados y su interrelación con los colegas y con los clientes? ¿Existirá un litigio típica y exclusivamente virtual? Los falladores, entendiendo eso en el sentido amplio de la palabra, jueces, árbitros, ¿van a tener unos parámetros distintos a los tradicionales para resolver las controversias? Y desde esa perspectiva es de la que vale hablar de un nuevo derecho. No el nuevo derecho del que ahora los amigos del derecho constitucional nos señalan, en la medida en que la Corte Constitucional, de manera profusa y prolija, cada vez más invade todos los espectros jurídicos en razón de la tutela y en razón de la acción pública de inconstitucionalidad. Pero sí, ciertamente podemos hablar de un nuevo derecho que vincula precisamente aspectos novedosos, y uno de ellos, el que tiene que ver con las criptomonedas o los Bitcoin, a partir de los cuales se palpa y se transita en la primera noción, en la noción primigenia, original y precursora de los llamados contratos inteligentes.
Y para entender los contratos inteligentes debemos señalar que ellos rompen con la tipicidad tradicional de los contratos, más allá de los contratos consensuados o solemnes, de los escritos o verbales, más allá de las leyes y jurisdicciones aplicables, más allá de la interpretación válida en uno o en otro sentido. Un contrato inteligente es capaz de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismo, de manera autárquica, de manera independiente, sin intermediarios y sin mediadores. Y técnicamente pudiéramos advertir en una primera trazabilidad de lo que son los contratos inteligentes, que ellos son códigos informáticos que poseen validez universal debido a su naturaleza. Más que lenguajes jurídicos, son lenguajes informáticos. Y entonces bien podemos señalar que un contrato inteligente es, en síntesis, un programa informático que facilita, asegura, hace cumplir y ejecuta acuerdos registrados mediante sistemas no controlados por el ser humano, sino específicamente por la robótica. Dentro de ese escenario, entonces, esas condiciones preprogramadas generan un nuevo tráfico jurídico y tienen como objetivo principal brindar mayor seguridad y, de igual forma, eliminar o generar menos costos de transacción en la celebración de los negocios jurídicos. En la práctica, entonces, bien podemos decir que ello se da mediante el intercambio de claves privadas que los agentes de los negocios mercantiles, civiles o incluso en materia de seguros o financiero realizan para efectos de consolidar negocios. Y el pago que al final se recibe por esas transacciones está precisamente ligada a ese término que antes acuñábamos de moneda virtual. Ese término de contrato inteligente fue acuñado hace ya varias décadas por el informático Nick Szabo para enfatizar precisamente lo que él denominaba las prácticas altamente seguras en materia jurídica y cómo además iba a evolucionar la ley de los contratos para que de alguna forma esos contratos supervivieran a cualquier interpretación, teniendo en cuenta que al final la interpretación de los contratos tiene un residuo y un componente alto del racionamiento humano, lo cual lo hace perfectible, pero a la vez también defectuoso. Szabo creía precisamente que la especificación a través de una lógica clara y una verificación de ejecución a través de procedimientos criptográficos y otros mecanismos de intercambio de información iban a dar lugar a esa nueva interrelación jurídica para, en últimas, reemplazar esa noción de los contratos tradicionales u originales. Y ese es precisamente, de manera preambular, como hemos intentado señalarlo, el objetivo de este importante panel. Me acompañan personas a las que aprecio y admiro, como la doctora Marín Murle, como el doctor Ernesto Rengifo, colegas no solamente en el trasegar arbitral, sino también en la vida del derecho administrativo y comercial, y personas sin lugar a dudas también de mucho respeto para ustedes. Y dentro de ese escenario tenemos una agenda temática interesante a ser presentada. Queremos de alguna forma profundizar en ese concepto novedoso de los contratos inteligentes, pasar después a cuáles son los beneficios, riesgos, retos que tienen esos contratos, cuáles son las principales disputas que con relación a la ejecución contractual en ellos se puede dar, pasar también a aspectos como el arbitraje en los contratos inteligentes y esas discusiones de ley aplicable, de sede del arbitraje, de designación de los árbitros, de confidencialidad, para así en últimas llegar a conocimientos prácticos y no solamente teóricos de este importante aspecto. Así las cosas, y siendo absolutamente riguroso con el ejercicio del tiempo, porque así nos lo han recomendado, que no impuesto, la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces vamos a darle curso a este inicio que se va a hacer de manera coloquial y obviamente después de la presentación de mis compañeros de panel habrá la posibilidad que el público pueda hacer preguntas, pero a la vez también lo que trataremos de hacer es no
hacer presentaciones magistrales, sino darle una dinámica para que este panel sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por la edad, doctor Ernesto, ¿cierto? Entonces obviamente le corresponde a usted. Digo por la edad de la universidad, porque pues el externado tiene uno que otro año, y como el del Rosario ya habló, pues precisamente le va a corresponder a usted. Doctor Ernesto, entonces, si usted es tan amable de exponernos cuáles son sus apreciaciones sobre los contratos inteligentes, cuál es su noción, sus implicaciones y todo lo que le parezca relevante sobre este importante aspecto. Solamente, buenas tardes, gracias a la Cámara, María Angélica, y por supuesto muy contento de compartir con Anne-Marie y con Hernando este panel. Le dije a Hernando, le dije, hombre, regáleme 3 minutos que quiero compartir 2 páginas que escribí en la primera semana de diciembre del año pasado con ocasión de una invitación que recibí para hablar de contratos inteligentes. Entonces me senté y como un aguacero recibí cantidad de información y dije, no, tengo que sentarme. Y preparando la charla dije, quiero compartir con ustedes estas 2 primeras páginas sin editar que escribí. Entonces, mil gracias. No es clase magistral ni nada. Bueno, entonces en esa lectura me encontré 2 citas. Dice, la fábrica del futuro va a tener 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre estará ahí para alimentar el perro estará ahí para cuidar que el hombre toque el equipo. El contrato del futuro tendrá 2 partes, una máquina y otra máquina. Y por algún tiempo las máquinas serán operadas por el hombre. Cierro las citas. Bueno, entonces, digamos, estamos viviendo una economía de servicios y una economía en un entorno digital. Esa es la razón por la cual las categorías tradicionales de entendimiento del derecho y el derecho privado y la teoría contractual pues se han modificado y tenemos que adaptarlas. Por eso la importancia que tiene el contrato de prestación de servicios, y porque hoy ya no adquirimos, prácticamente todos son servicios, pero además servicios cuyo contenido contractual están impuestos por los grandes actores de la red. Entonces viene el problema, ¿qué injerencia ha tenido el Estado o el representante de un interés público en la predisposición de ese contenido contractual que nosotros lo aceptamos sin ningún tipo de reflexión? Es decir, dense cuenta que firmamos las cláusulas, los términos de servicio de Amazon, de Google, de Netflix. ¿Qué autoridad pública intervino en ese contenido contractual? Bueno, entonces, eso viene a propósito del contrato inteligente. Las 2 páginas. Antes de profundizar sobre lo que es blockchain y contrato inteligente, basta decir 2 cosas iniciales. Que el primero, la cadena de bloques es un trustless technology, que no requiere la presencia de una tercera parte o de una institución central para que valide o certifique lo que hace, autenticación, verificación, transferencia de activos. Y que el segundo, el contrato inteligente, es un código o un medio de autoejecución de un acuerdo sin intervención humana. El contrato inteligente es un contrato representado en un código y ejecutado por computadores. Dicho esto, y en eso tomo las palabras de Hernando, surgen las siguientes reflexiones. Hablar de la cadena de bloques, ¿sí? Pensemos en que es como una cadena, como una plataforma, y ahí está empotrado el contrato. Hablar de cadena de bloques y el contrato inteligente implica que se ha agotado todo el acervo cultural envuelto en la teoría tradicional del contrato para justificar esta nueva realidad tecnológica que busca acabar con la intervención humana, y destaco que busca acabar con la intervención humana en la formación y ejecución del contrato. ¿Tendrá razón el pensador decimonónico cuando anunció que, comillas, todo lo sólido se desvanece en el aire?
¿Será cierto que somos los bichos humanos productos potencialmente perecederos y que la perdurable memoria ya no es tan necesaria? ¿Será cierto que lo efímero pasa a ser lo verdaderamente duradero y adaptarnos permanentemente a una nueva realidad cambiante va a ser lo perdurable? Hace apenas 2 décadas hacíamos babas hablando del contrato electrónico. ¿Qué descreste era hablar de ello? Y hoy estamos ante una nueva realidad contractual nombrada con el sugestivo nombre de contrato inteligente, que para algunos, no pocos, ni es contrato ni es inteligente. En términos amplios y generales se podría decir, comparando estas dos realidades negociables, es decir, el comercio electrónico y el contrato inteligente, que los contratos inteligentes son un paso adelante de los típicos contratos electrónicos en que el acuerdo está incorporado en un código computacional, código binario de unos y ceros, y ya no en inglés o en español u otro lenguaje natural tradicional. Es decir, es un lenguaje codificado. Si Internet implicó un intercambio de información de forma ágil, la tecnología del blockchain o cadena de bloques implicará una forma de intercambiar valor entre negocios, instituciones y particulares. ¿Será entonces que los contratos inteligentes aumentarán la velocidad de la ejecución de las transacciones, lo que se traducirá en la posibilidad de cerrar un mayor número de acuerdos con menor riesgo de incumplimiento? ¿Será verdad? ¿Será también entonces cierto que en los contratos inteligentes las transacciones serán menos costosas debido a la certeza de la ejecución y al riesgo casi nulo de litigar ante tribunales, jueces o árbitros? Colocar un contrato inteligente sobre una cadena de bloques significa colocar un contrato por fuera del sistema legal. A eso hace referencia la expresión trustless technology. ¿Será cierto que el código es la ley y que no se requiere de la teoría general del contrato? Al parecer, sostener que el código es la ley es otra metáfora de muchos entusiastas que han malinterpretado esa expresión para dar a entender que el código puede sobrepasar la ley o que redes descentralizadas pueden crear sus propios regímenes legales. El código puede garantizar la ejecución contractual o facilitar el proceso de transacción, pero las instrucciones que él ejecuta deben permanecer dentro de los confines de la ley. ¿Será entonces cierto que no van a ser necesarios los bancos, los abogados y las cortes? Y aquí agrego, ¿o será cierto que hay una gran presión para desactivar la actividad del hombre en el negocio y que todo sea tecnología? Si el contrato inteligente es un código, ¿qué puede traducirse en ese código? ¿Se podrá traducir todo el plexo de obligaciones de un contrato que sea reflejo de una compleja operación económica? ¿Será posible que todas las obligaciones contractuales puedan ser codificadas? ¿Cómo se codificaría, por ejemplo, una obligación basada en la buena fe, en la razonabilidad, en los mejores esfuerzos? Una obligación de medio, una obligación de resultado, profesor Rodríguez Azuero. ¿Podrá la inteligencia artificial emular, por ejemplo, la carga de sagacidad que proviene del entramado social, del contacto humano, de la experiencia? ¿No será que la inteligencia artificial es reducir al hombre solo a la inteligencia, mientras que el hombre es también sentimiento, intimidad y, no quiero parecer retórico, amor? ¿El paso del lenguaje natural al lenguaje computacional podrá tener errores? ¿Cómo se resolvería esta contradicción? ¿Qué sucede si el código base no refleja el entendimiento de las partes, como sucede en el caso del error? Me adelanto a afirmar esto, que el contrato inteligente se puede explicar dentro del tradicional derecho contractual, wow. Y que si bien podría existir un aparente conflicto entre el contrato inteligente y el derecho contractual, porque el contrato inteligente es autoejecutable, el contrato inteligente permanece dentro del derecho contractual como cualquier otro contrato escrito en lenguaje natural, y seguramente esto va a ser tema de discusión. Ahora bien, y con eso termino, se ha escogido una categoría más general para ubicar allí el contrato inteligente, y esto es el contrato algorítmico. En el contrato inteligente hay intervención humana en el proceso de formación, no en el de ejecución. En el contrato algorítmico, al parecer, ni en lo uno ni en lo otro. En esta clase de contratos, a raíz de que es el mismísimo algoritmo el que celebra o perfecciona el contrato,
Se ha señalado que el acto de la voluntad es relevante, pero no determinante. Y al no ser determinante, pues podría existir un contrato que no refleje la voluntad o la intención de la parte. Entonces, ¿cómo explicar o justificar el reto del algoritmo a la luz de la teoría general del contrato? En un brillante artículo de un ilustre profesor de la Universidad de Stanford, él sugiere que el algoritmo sea considerado un agente que obligue al principal. Es decir, que aquel, aunque no sea un ser humano, obligue al sujeto de derecho, persona natural o jurídica. Esta idea, empero, abre sin embargo un sinnúmero de interrogantes. ¿Reflejará el algoritmo la intención del inversionista? ¿Podría ser considerado el código en sí mismo un contrato? ¿Qué pasará con las prácticas mercantiles desleales cometidas por los algoritmos robotizados? Los algoritmos son considerados demasiado atenuados para reflejar la verdadera intención de las compañías en la hora actual. Pero el autor sugiere que ellos podrían ser considerados constructive agents en la formación del contrato para deducir responsabilidad por los actos equivocados tales como el fraude, la manipulación del mercado. En fin, la teoría de la agencia o de la representación serviría para promocionar la responsabilidad de los algoritmos. Como fortunosamente no se ha acabado la teoría general del contrato, veremos pues los temas que vamos a discutir en este panel. Esas son las dos páginas que quería compartir con ustedes, que seguramente con Fabricio las socializaré en el chat que tenemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto. Ahondando entonces en esas repercusiones, sigamos viendo los beneficios y los riesgos que tienen estos contratos. Y le doy entonces el uso de la palabra para ello a la doctora Ani. Me uno al agradecimiento al Centro de Arbitraje por la invitación a participar en este evento y sin más preámbulos, pues yo creo que soy de quienes mencionó Ernesto que consideran que los contratos inteligentes ni son contratos ni son inteligentes. Uno podría decir de dónde se le ocurrió a este chavo, y no es porque sea mexicana, sino porque el que acuñó el término se llama Nick Szabo, aunque su nombre se escribe ZSBO, que no es un abogado, es un programador, es un experto en ciencias en computación. En el año 97 decidió denominar a un código contrato inteligente. Si bien este programador en su currículum aparece que hizo un doctorado en jurisprudencia, pues claramente es más inclinado a la parte de computación y más reconocido por su actuación en el mundo de la criptomoneda que en el mundo jurídico. Entonces esto explica, o por lo menos para mí, que haya denominado contrato, que es un concepto cuyo contenido jurídico rebasa el ámbito jurídico para volverse coloquial, porque un contrato parte de la base de que es un acuerdo de voluntades. Si estamos hablando de la definición de contrato inteligente como un código, pues ¿dónde está el acuerdo de voluntades? Y esto es un poco la discusión que vamos a tener, porque claro, ustedes buscan bibliografía sobre contratos inteligentes y existen del Harvard Business Review y de George Washington University, hay autores, y entonces ya no solo se habla de contratos inteligentes, smart contracts, sino smart arbitration, y se empieza a hacer todo un análisis de si se puede incluir arbitraje en los contratos inteligentes, y uno se pregunta si realmente esto tiene la utilidad práctica que se le pretende dar, porque es innegable que la inteligencia artificial está en nosotros, que hay términos como singularity, que se ha traducido como singularidad, el momento en que la inteligencia artificial va a rebasar la inteligencia humana, y ya en la Universidad de Singularity en Silicon Valley se dice que el año límite es el 2029, es decir que en el 2029 se va a dar por hecho que la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana.
Entonces, pues uno se pregunta si este término contratos inteligentes puede aplicarse a lo que entendemos y a lo que históricamente se ha venido entendiendo como un contrato, que es un acuerdo de voluntades generador de obligaciones. Entonces, con este preámbulo lo que pretendo es que no que nos convirtamos en más inteligentes después de oír sobre los contratos inteligentes, pero sí de hacer un análisis crítico del tema, pues, ¿qué es lo que diferencia un contrato inteligente, o más que lo diferencia, qué es lo que caracteriza un contrato inteligente y lo hace diferente de un contrato tradicional? Pues el contrato inteligente se dice que es un código autoejecutable y que es ejecutable por sí mismo sin necesidad de la intervención y prácticamente de la intervención de la voluntad de quienes participaron en el contrato. Y esa es la oferta de valor que hacen los científicos en materia computacional respecto de esta clase de contratos. Dicen, mire, con estos contratos nos vamos a deshacer de los abogados, con estos contratos vamos a tener unos menores costos en el diseño de las negociaciones, más rapidez, y vamos a evitar la intervención de cortes y jurisdicciones en la ejecución de los contratos. Esta es la oferta de valor de los contratos inteligentes. Pero cuando vamos a ver para qué se usan los contratos inteligentes, pues nos vamos a dar cuenta que estos códigos tienen desde el punto de vista jurídico una utilización limitada en el campo jurídico, porque uno analiza en la literatura, y sobre esto les va a hablar Ernesto, y resulta que los contratos inteligentes se usan o para juegos de azar, es decir, se crean programas por virtud de los cuales quien descubra un acertijo tiene un premio en bitcoins, o para efectos de, llama la literatura, notariales, porque quienes participan en las cadenas de bloques pueden certificar que la información que ha sido introducida en esa cadena de bloques no ha sido alterada, o lo que se llaman las billeteras, que son simplemente programas que permiten almacenar claves y códigos o información que se requiere estar disponible. Eso, señores, para mí no son contratos. Entonces, esto ha llevado incluso a que autores denominen contratos legales inteligentes a lo que nosotros, pues, en el mundo del derecho llamamos contratos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, ¿qué ventajas ofrece el contrato inteligente sobre el contrato tradicional? El que es autoejecutable. ¿Y cuál sería, pues, un ejemplo? Se dice, se diseña un programa para que, ocurrida cierta condición, inexorablemente se cumpla la prestación que está introducida en el código. Por ejemplo, A se obliga a diseñar una obra digital para B y se diseña el programa de tal manera que una vez esta obra digital entra en el dominio de B, los recursos de la cuenta de B se transfieren automáticamente a la cuenta de A. Pero sobre estas transacciones automáticas, nosotros tenemos ejemplos en la vida diaria que no siempre ofrecen un beneficio, y yo les pongo el ejemplo de Uber. Entonces uno se registra en la plataforma Uber y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí con frecuencia sí, y resulta que aparece que su viaje ha sido cancelado y resulta que uno no fue quien canceló el viaje, lo canceló el conductor por lo que quiso, y en todo caso le cargan a su tarjeta de crédito el valor de la carrera, porque inexorablemente se carga el valor cuando usted ha ordenado este servicio. Lo mismo me pasó y le comentaba a Ernesto cuando estábamos preparando este panel el domingo pasado con Rappi. Mi hija el domingo a las 4 de la tarde resolvió que necesitaba una cartulina, porque las cartulinas nunca se necesitan el lunes a mediodía, siempre se necesitan el domingo a las 4 de la tarde para la tarea que hay que hacer el lunes. Entonces, pues la posibilidad de conseguir una papelería abierta un domingo a las 4 es complicadísimo. Entonces mi hija salta y dice, mami, Rappi. Entonces uno va a la plataforma de Rappi, yo trato, tengo que oprimir varias veces, finalmente me sale
el logo de Office Depot y digo, qué maravilla, Office Depot está abierto, pido la cartulina, me dicen su pedido tomará 40 minutos y digo, pues bueno, mucho, pero voy a tener la cartulina y se le van a cobrar 8.000 pesos, la cartulina vale 1.400, pero digo, bueno, va a llegar la cartulina. A los 15 minutos me llega un mensaje en el que me dice que su rapitendero no encontró la cartulina, pero que entonces, como fue pedido por un antojo, me van a cargar a mi tarjeta de crédito 8.000 pesos. Entonces, el contrato se autoejecutó. Es decir, usted simplemente se suscribió a Rappi, hizo un pedido y de su tarjeta de crédito van a deducir 8.000 pesos. Yo, por supuesto, no estaba de acuerdo, pero evitar la ejecución inexorable del contrato es realmente imposible. Sin embargo, esta es la oferta de valor de los contratos inteligentes, es decir, son códigos que se van a ejecutar inexorablemente ocurridas unas condiciones. Entonces, efectivamente, para algunos aspectos, los contratos inteligentes pueden ser convenientes, porque de alguna manera garantizan pues, que no vaya a ser simplemente un cambio de opinión el que dé lugar a que el contrato no se cumpla. Pero de otra parte, las relaciones jurídicas son complejas y muchas veces se requiere detener la ejecución del contrato o modificarlo. Y el código en el que están escritos estos contratos ordinariamente es inmodificable. Entonces, pues lo que se presenta como oferta de valor se convierte también en el germen de su destrucción. ¿Cuáles son entonces pues los retos del contrato inteligente, hablando de un contrato inteligente en materia legal? No estamos hablando entonces de un juego de azar, no estamos hablando entonces de simplemente la labor de notarizar que cumplen todos los participantes en la cadena de bloques del sistema. Pues el primer reto es el reconocimiento de los efectos legales de un contrato inteligente. Y por esta vía tenemos que la legislación de Arizona, de Delaware y de Tennessee ya tienen definido el concepto de contrato inteligente y reconocida su eficacia dentro del mundo jurídico. De manera que pues, el primer reto es que a ese contrato inteligente tenga un efecto legal. ¿Y de qué depende? Pues del uso que se les dé, como hemos visto, pues que sea un contrato realmente para un uso jurídico, la forma del contrato, y ahí entonces pues vamos a tener que tener en cuenta que el contrato no solamente debe estar expresado en ese código binario, sino que necesariamente para poder obtener su ejecución pues va a tener que estar en lenguaje natural y va a requerir una traducción, de manera que pues lo que se ofrecía como una ventaja termina siendo una desventaja, porque vamos a tener un contrato en un código binario de unos y ceros que además debe aparecer, si queremos la efectividad para la ejecución forzada, pues en un lenguaje natural. Y por supuesto vamos a tener en cuenta la ley aplicable y la jurisdicción. Y ocurre que estos contratos ordinariamente son celebrados entre personas que no se conocen y que simplemente están en la red. Entonces esto ofrece un problema adicional, por ejemplo el tema de la capacidad, el tema de dónde se ejecuta este contrato realmente para establecer cuál es la jurisdicción que podría tener competencia para decidir sobre este contrato. Está también el tema de la limitación de los códigos, porque ciertamente el código computacional no admite ambigüedades, pero de la misma manera en que no admite ambigüedades, pues tampoco admitirá, como lo mencionaba Ernesto, pues consideraciones subjetivas que son importantes para la ejecución del contrato, como términos del mejor esfuerzo o posibilidad de suspender el cumplimiento por fuerza mayor, o se presenta un caso fortuito, o qué pasa si antes de que se ejecute la prestación hay un cambio de legislación. Entonces todos esos son retos que hacen pensar dos veces en si realmente el contrato inteligente, tal como ha sido entendido, ofrece una verdadera ventaja para nuestro entorno. En cualquier caso, es un tema que está sobre la mesa, hay literatura sobre contratos inteligentes y ahora
luego de que Ernesto les cuente en qué ámbitos se aplican estos contratos, les voy a contar qué es lo que se ha dicho sobre la posibilidad de tener un arbitraje inteligente. Gracias, doctora Ani. Siguiendo precisamente con esa línea preestablecida, usted quisiera, doctor Ernesto, ejemplificarnos cómo opera este contrato inteligente y, teniendo en cuenta eso, cuáles son las principales disputas que se pueden originar con esa noción fundamental, advirtiendo que, como en principio lo preparamos, viene una ronda ahora de fast track y cada uno de ustedes va a tener 5 minutos máximo para contestar esas preguntas. Adelante, por favor. 3 minuticos. Bueno, dos cosas para contestar esa pregunta. Entonces, la doctora Ani habló de un documento que, como dicen, fundacional, que es el de este señor informático Szabo en 1994, que define efectivamente el contrato inteligente como un código computacional que ejecuta unas instrucciones. Pero lo más relevante de la definición es el concepto de blockchain, que es la cadena de bloques. Entonces, eso es lo que se llama innovación disruptiva. Es decir, hay una innovación lineal y hay una innovación disruptiva que implica un cambio de paradigma. ¿Y por qué un cambio de paradigma? Porque es un cambio de paradigma en la medida en que introduce unos elementos que Internet no tenía. Internet fundamentalmente se creó como un medio de comunicación, pero Internet está muy controlado. Está muy controlado. Internet no se hizo para hacer comercio electrónico. Hay mucha inseguridad. Internet está intervenido, el gobierno chino, etcétera. Entonces aquí hay todo un movimiento anarquista detrás del blockchain que se quiere liberar de los controles estatales, de los controles de los bancos. Y el otro artículo fundacional ya es de 2008, cuyo autor es Satoshi Nakamoto. Pero Nakamoto es un conjunto de informáticos que quieren sacar cualquier tercero que intervenga en la negociación. Y entonces se crea el blockchain. Y el blockchain es una cadena descentralizada, en donde todos los actores que intervienen en cada bloque de la cadena verifican la información que se introduce dentro del sistema. Por eso la certeza, la inmutabilidad, que son las características para hacer negocios. ¿Sí? Pero eso es importante ver que detrás de la descentralización y del blockchain subyace una filosofía de libertarians, de anarquistas, que no quieren ninguna presencia de Estado, de tribunal. Ese es el gran desafío. Bueno, entonces, ¿qué es el blockchain? Ustedes pueden ver TED y uno ve a todos estos informáticos genios, obviamente le hacen la gran apología a la tecnología como sucedáneo de la actividad del hombre, porque el hombre tiene muchos prejuicios, es ambiguo, es corrupto, la justicia no funciona, entonces la solución es en la tecnología. Entonces los invito a ver TED, pongan Solidity, Ethereum, que es el lenguaje en que se escribe tal, bueno, interesante. Pero para el jurista eso tiene algunas implicaciones. Primero, esto no me ha salido no me salió. Estamos en un minuto. Un minutico, bueno, ya le doy. Entonces el jurista dice, hombre, el contrato inteligente no es un contrato porque la razón de ser de una obligación, porque entonces fuente de obligaciones, es que exista la posibilidad de incumplimiento. Y como hay un cumplimiento inexorable, no sería un contrato, sino sería fundamentalmente un medio técnico de restricción para aquellos que sostienen que no es un contrato. Y finalmente, en ese tema de conceptualización, otros dicen, hombre, el smart contract es una autoayuda tecnológica
que un acreedor le impone un mecanismo tecnológico para hacer cumplir un contrato que se ha incumplido. Esto, la industria automotriz, por ejemplo, ya para entrar en la respuesta, utiliza la tecnología del blockchain en la medida en que si el comprador del carro no paga la cuota, hay un instrumento tecnológico que impide el arranque del carro. Entonces, esa medida tecnológica de autoayuda que evita el incumplimiento, que censura el incumplimiento, ha tenido un gran debate en los Estados Unidos. Y entonces en los Estados Unidos el Uniform Commercial Code la avala, pero dice que ese instrumento que permite la interrupción del comienzo del aparato vale en la medida que no implique una ruptura de la paz social. Pero hoy están avalados constitucionalmente. Ese sería como un ejemplo del cumplimiento. Muchas gracias, doctor Ernesto. Entonces, hemos visto las vicisitudes, la noción, la conceptualización, los riesgos, los retos, en lo que se compara, en lo que es diferente estos contratos con los contratos tradicionales. Y quisiera entonces ahora preguntarle a la doctora Dani, desde el punto de vista de la resolución de controversias y específicamente del arbitraje, ¿cómo entonces se involucran estos contratos inteligentes? Pues les contaba que así como se habla de smart contracts, se habla de smart arbitration y entonces se plantea la posibilidad de incluir dentro de este código una cláusula compromisoria. ¿Y cuál sería la ventaja? Pues la misma ventaja que tiene el arbitraje en los contratos tradicionales. Por una parte tenemos el tema de la jurisdicción y competencia. Este tipo de contratos son contratos transnacionales usualmente que se ejecutan usando la red o el ciberespacio, de manera que si se pacta en la cláusula compromisoria, por ejemplo, que el contrato estará regido por la ley de Arizona, de Delaware o Tennessee, que ya hemos visto que es favorable a este tipo de contratos, pues será conveniente. Pero entonces, ¿cuál es la jurisdicción? Igual como el contrato no tiene una sede, pues habrá que fijar una sede de arbitraje y en ese caso, pues la sede que esté inmersa en ese código será una sede que sea amigable al arbitraje. Tiene la ventaja también de poder escoger el hecho de incorporar una cláusula compromisoria, que los árbitros tengan algún tipo de conocimiento tecnológico, porque aquí la interacción con los programadores es total. Es decir, el árbitro que vaya a fallar este contrato, si no está expresado en lenguaje que se ha dado en llamar ricardiano, no podrá pues descifrar lo que dice ahí, a no ser que él mismo sea un programador. Todas estas, y se pregunta si será conveniente entonces una misma cláusula compromisoria para todo el blockchain, para toda la cadena de bloque, o si deben establecerse cláusulas compromisorias diferentes. Entonces, en general, pues se ha considerado que es conveniente dentro de estos códigos insertar una cláusula compromisoria que tendrá las mismas ventajas que tiene el arbitraje en un contrato tradicional. Me parece conveniente porque ustedes cuando vean literatura sobre esto lo van a encontrar y llama la atención que la inspiración de este tipo de contratos es una máquina de las que suministran paquetes, las que ustedes han visto que se mete la moneda y saca un paquete de Cheetos o un chocolate. Esta fue la inspiración de Nick Szabo para denominar contrato inteligente a un contrato autoejecutable, porque para él se asemeja a que cuando se introduce la moneda inexorablemente se cumplirá la prestación de suministrar el paquete de Cheetos. Lo que pasa es que el concepto de contrato, a mi juicio, pues involucra otro tipo de elementos, como he dicho, el consentimiento. Entonces, ¿quiénes son quienes prestan el consentimiento? En este tipo de códigos, como les decía, quien entra al blockchain puede no identificarse. ¿Cómo sabremos si es capaz para obligarse? ¿Cómo sabemos si es un menor de edad el que está participando? Porque todos los participantes, que se llaman nodos, pueden certificar, como ha dicho Ernesto, que la información es verdadera y que no se puede alterar. Pero ¿quién está detrás de eso? Entonces todo esto pues genera una cantidad de interrogantes y definitivamente nos lleva a la conclusión de que este tipo de contratos no sirve para todas las relaciones jurídicas. Definitivamente tendrá mucho uso en el tema financiero,
de transferencia de fondos, y valga la pena mencionar también que este tipo de contratos se cumplen en Bitcoins o Ethereum, que es la moneda que se transa en la plataforma que se llama Ethereum, que su nombre etéreo pues me deja a mí mucho que pensar. Esto es todo muy etéreo. Adicionalmente hay otros términos que me parece importante con los que ustedes deben familiarizarse, que están vinculados a este tipo de contrato, como es el término oráculo. En inglés se le dice Oracle, que uno podría confundirlo con Oracle, el programa que se utiliza, pero el oráculo en Smart Contract es la información externa que le permite al contrato ejecutarse. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de seguro en que la póliza se paga si hay un cierto nivel de lluviosidad, entonces el oráculo es instituto de meteorología al que está conectado el sistema, que al reportar una serie de un nivel de lluvias hace que el pago se produzca. Entonces el oráculo es esa información externa que está conectada al código y que permite que la obligación se ejecute. También se habla de los mineros en el tema del contrato inteligente, y son aquellos que logran descifrar un código y entonces por haber descifrado ese código reciben unas bitcoins. Entonces todo esto pues son términos y prestaciones bastante ajenas al mundo jurídico, pero que, como les digo, pues están ahora al orden del día. Gracias. Muchas gracias, doctora Ani. Igual hemos entonces vislumbrado diferentes nociones, facetas de estos contratos inteligentes. Quisiera ahora preguntarles de manera aún más breve, para después darle el uso de la palabra a las personas que quieran preguntar, si entendiendo que los contratos inteligentes sirven para algunas relaciones jurídicas que no para todas, es decir, no son universales o omnicomprensivas, ¿será que entonces no llegaremos al mismo tema que en materia arbitral no se requiera a un humano para participar en esa resolución de controversia, sino que se le asigne a ese código o a esa función informática la resolución de esa determinada controversia mediante un trámite expedita y eventualmente utilizando las reglas del arbitraje? Pues aquí, como la mayoría de las respuestas, depende, es decir, habrá casos en los que puede también un oráculo determinar si hubo un incumplimiento o no, y en ese caso determinar si los recursos pasan de una cuenta a otra o no. Pero hay casos en que la subjetividad no puede ser determinada y codificada, como si ocurre, por ejemplo, un cambio de norma antes de que la prestación sea ejecutada, o si, por ejemplo, de lo que se trata es de calificar el mayor esfuerzo u ocurrió una fuerza mayor. La posibilidad de codificar todas estas eventualidades me parece que escapa a la posibilidad del contrato inteligente, lo cual no quiere decir pues que la inteligencia artificial no sea un instrumento muy importante y que está siendo utilizado por abogados y también por jueces para obtener una resolución de las controversias mucho más rápida, valiéndose de todas las herramientas que ofrece hoy la tecnología, pero la posibilidad de que todas las alternativas puedan ser vertidas en un código para que todas las posibles controversias derivadas de una transacción puedan ser resueltas sin la intervención humana, me parece que todavía no llegamos a esa singularidad. Muchas gracias, doctora Ani. Hay una pregunta del público que voy entonces a trasladarle al doctor Ernesto, y es si estos contratos inteligentes, tecnológicos se dice en la pregunta, pero digamos inteligentes, son derivación de los contratos de adhesión. Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta. Sí, entonces, lo que se plantea frente a la propuesta, es decir, el contrato inteligente en estos momentos tiene usos prácticos limitados,
Es decir, operaciones de pago, el contrato de seguro, la famosa billeta virtual, el escrow, es muy limitado. Pero seguramente con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, pues se va a poder encodificar, y excúsenme el verbo, transacciones mucho más complejas. Entonces, la teoría divide entre contrato inteligente que se ejecuta de acuerdo con los modos tradicionales y contrato inteligente que se ejecuta computacionalmente. Eso es para complementar la distinción. Y los teóricos dicen, el consentimiento sigue siendo el elemento central del contrato y cómo vamos a garantizar ese consentimiento y el desequilibrio con todas estas modalidades, estos instrumentos que da la tecnología. Entonces, la respuesta es que esos criterios de interpretación que se han elaborado para interpretar las condiciones generales de contratación en los contratos de adhesión se plantea teóricamente que se pueden fácilmente extrapolar para interpretar los términos de servicio cuando se ofrece un contrato inteligente, es decir, interpretación en favor del consumidor, etc. Esa es la solución dogmática. Y hay una pregunta ligada y es, teniendo en cuenta esa eventual proximidad o cercanía, ¿por qué entonces no se tratan estos contratos desde la perspectiva de los lineamientos generales del contrato de adhesión? Se pregunta alguien del público. Sí. Bueno, por eso digo, algunos tratan los términos de servicio de un contrato inteligente como un contrato de adhesión, y como todos sabemos, así como existe la figura del contrato de adhesión, en donde una parte predispone, también hay unos elementos de interpretación a favor de consumidores. Ese sería como el punto de equilibrio. Gracias, doctor Ernesto. La doctora Dani había tratado con profundidad esa comparación entre lo que pasa con las máquinas dispensadoras, donde en teoría no hay una contraparte. Entonces se pregunta por alguien del público si esta misma discusión y entelequia estos contratos no se hizo también en ese momento. Pues a mi juicio el tema encuentra explicación en que quien acuñó el término no es un abogado, sino un experto en ciencias computacionales, porque es que cuando ustedes se dan cuenta que la inspiración es la máquina dispensadora, pues yo no creo que el señor Szabo se haya puesto a pensar dónde está el consentimiento, es decir, cuándo se expresa o no el consentimiento, porque el consentimiento tiene que estar expresado tácita o de manera manifiesta, y podría decir uno que en el momento en que mete el billete está expresado el consentimiento, pero la máquina claramente no expresa el consentimiento. Entonces, ¿qué pasa si uno quería y hundió Cheetos y le salieron papitas? Entonces, ahí hay un incumplimiento de contrato de la máquina. Eso no tiene sentido. ¿Quién es la otra parte? Yo discutí este tema con Ernesto. ¿Quién es la otra parte del contrato? Él me decía, pues el dueño de la máquina. Y me decía también, y si el dueño de la máquina quiere desconectar la máquina, pues no se cumple la prestación. Le dije, pero ¿cuándo desconecta? Es decir, es que el tema del contrato inteligente es que se autoejecuta inmediatamente. Y si a mí me salen papitas en lugar de Cheetos, ¿yo a quién puedo irle a pedir que hubo un incumplimiento de contrato? Ahora, es bien simple el tema, pero uno se pregunta si estos contratos inteligentes son expresados específicamente en criptomoneda, y yo voy a demandar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto de un contrato, el cual, pues el incumplimiento es difícil porque probablemente el contrato se cumplió, es decir, establecer que no se cumplió cuando, dadas ciertas condiciones el contrato, en todo caso la prestación se cumple, pero puede que haya sido imperfectamente. Por ejemplo, el tema sobre la obra digital. ¿Qué pasa si la obra digital se entrega, pero esa obra digital no cumplía con las especificaciones que yo esperaba de esa obra digital? Entonces los jueces van, y esa obra digital
tenía un valor ¿en qué? En bitcoins. Y ustedes saben que el valor de bitcoins no tiene un respaldo de un banco federal y que oscila diariamente según las negociaciones. Entonces el juez del contrato, si en ese contrato se incluyó una cláusula compromisoria traducida en el código binario de unos y ceros, ese juez del contrato va a expresar los perjuicios en bitcoins. O sea, se podría pensar atribuir un valor al perjuicio. Pues creo que no, creo que el perjuicio tendrá que expresarse en moneda de curso legal. Y entonces, ¿cómo se hará para ejecutar esa decisión en el ciberespacio, en la red, cuando estamos hablando de criptomoneda? Para mí surgen una cantidad de dudas y no sé si es porque los abogados somos desconfiados, pero para mí hay una intención en fomentar el uso del blockchain, que es una tecnología específica, y el uso de la criptomoneda, que es moneda, como ustedes saben, que no es de curso legal y que no tiene el control de ningún país, y eso puede generar unos problemas pues a nivel del universo. A mí me genera inquietud todo este tipo de transacciones en estas monedas que no tienen ningún respaldo distinto a la propia oferta y demanda que se mueve en la red. Muchas gracias, doctora Ani. Hay también una pregunta que podría derivarse de una manifestación que señalaba, y es, se pregunta por la persona si no se estaría ante una indebida denominación del término contratos inteligentes, porque lo que para él, para el doctor Juan Manuel, se privilegia como inteligentes finalmente la ejecución, más allá que la formalidad misma del contrato. ¿Cuál es la opinión de la doctora Ani a ese respecto? Sí, pues realmente yo me atrevo a hacer crítica de esa denominación de contrato, es decir, la definición es un programa y lo que se ofrece como valor de esto es que se autoejecuta. De manera que si ustedes ven que la definición no es, pues elimina el concepto de consentimiento, pues yo creo que eso no puede ser un contrato. Es decir, es un programa autoejecutable que ofrece esa ventaja, que es autoejecutable y que garantiza a quienes tienen interés en ese programa que la posibilidad de incumplimiento es casi remota y que su cumplimiento automático prácticamente elimina la necesidad de la participación de un tercero para la ejecución forzada. Pero de ahí a que eso se pueda llamar contrato, pues yo la verdad soy crítica de esa denominación, porque el concepto como tal no incluye el consentimiento. Gracias, doctora Ani. Doctor Ernesto, se pregunta y se indaga sobre si la incorporación en un contrato inteligente de un pacto arbitral podría dar lugar a que la aplicación de esa cláusula arbitral derive precisamente en que el mismo código imponga la solución. ¿Qué opina usted sobre eso? Pues esa es la segunda clasificación que les hablé, el contrato inteligente con ejecución computacional, enforcement computacional. Seguramente allá vamos, la discusión hoy es, ¿cabría la injerencia de un tribunal de justicia para decidir si hubo incumplimiento por un error del código de programación en la ejecución de las prestaciones que le señalaron las partes? Ese es el estado del arte. No hay experiencia, ¿cierto? Es decir, los riesgos que tiene el contrato inteligente son los errores de código, exactamente temas de ciberseguridad, y que el código no refleje lo que las partes quisieron expresar. Pero el tema se agrava es cuando es el mismo algoritmo que contrata y que busca la contraparte y ejecuta el contrato. Ese es el tema. Muchas gracias, doctor Ernesto. Doctora Ani se había referido precisamente al preguntarle sobre ese particular, pero para efectos de dar mayor extensión a esta pregunta,
se dice si una máquina o software puede tener funciones jurisdiccionales o funciones administrativas. Y se anticipa que desde el punto de vista constitucional pareciera que no, pero ¿cuál es su opinión a ese respecto? Pues yo creo que depende de lo que la legislación le atribuya, es decir, si la legislación contempla una posibilidad de establecer o implantar un programa al que los usuarios acudan y ofrezca una solución y la ejecución de esa solución esté contemplada dentro del aparato jurídico de ese país, pues creería que podría ser una solución. Ahora, lo que les comentaba antes en relación con la posibilidad de que en el mundo jurídico se utilice la inteligencia artificial, pues eso sí está muy difundido. Hoy se utiliza el término DOR, Dispute Online Resolution, y tiene una cantidad de posibilidades, así como también hay una cantidad de posibilidades de prestar servicios legales a través de la red, y eso es todo un mundo que ha generado ciertamente que los servicios legales cuesten menos y sean más ágiles y permitir el acceso de una mayor población a este tipo de asesorías o servicios a unos costos muy razonables. Eso definitivamente pues sí ofrece una oferta de valor interesante. El tema con los contratos inteligentes es que yo encuentro su ámbito de aplicación bastante restringido y que su oferta de valor en el sentido de que se puede eliminar totalmente la participación de abogados o de una corte para decidir las controversias, no la veo posible. En la literatura trae, por ejemplo, el caso de un abogado que no refleje en el contrato exactamente el interés de su cliente y que esta circunstancia le genere a su cliente un perjuicio. En este caso, el cliente tiene un caso contra su abogado, pero entonces, ¿qué pasaría cuando el programador, por un error de código, tampoco refleje el interés que quería su cliente o porque el código no permita vertir en lenguaje binario, que es totalmente exacto, las condiciones de un contrato complejo? Entonces ahí el cliente pues tendrá que un caso contra el ingeniero, contra el programador, y estamos en la misma situación y el contrato inteligente no nos habrá dado una ventaja adicional frente al contrato tradicional. Muchas gracias, doctora Ani. Y por último, doctor Ernesto, se pregunta, ¿la inteligencia artificial podría ser el contrato realmente inteligente en el sentido de adecuar sus prestaciones según la necesidad de cada caso? Muy interesante esa pregunta. Invitaron en diciembre del año pasado a Jaron Lanier, que es el gran teórico de la economía digital, y la periodista del diario La República le preguntó, maestro, entonces cuéntenos qué es lo más importante para usted de la inteligencia artificial, y respondió que todavía requiere de la intervención humana. Y en el libro de Harari, 21 propuestas, creo que muchos de nosotros lo hemos mirado, él llama la atención sobre esto, dice que convocar, y por eso me llama la atención la frase, dice que convocar a filósofos, artistas, abogados, científicos, para estar atentos a una dictadura digital. Volviendo a los contratos tradicionales, doctora María Angélica, doctora Estefanía, creo que hemos cumplido con este contrato de mandato en la medida tal en que se ha profundizado sobre los contratos inteligentes, se ha visto su concepto, sus riesgos, sus retos, las distinciones que tiene con el contrato tradicional, cómo no se puede pensar en esto como un nuevo terreno universal del derecho, cómo adicionalmente y de manera muy importante, por supuesto que puede
tener este tipo de contratos, insertarse la cláusula compromisoria, sin que ello, que me parece la mejor noticia del día, vaya a sustituir la tarea del arbitraje hecha por seres humanos. Porque de antemano estaba muy preocupado que fuéramos a reemplazar a don Andrés Bellos por don Steve Jobs. Pero bueno, así las cosas. Vamos a agradecerles pues a la doctora Ani, al doctor Ernesto su colaboración, su experticio en este tema tan interesante, de tanta novedad, de tanta coyuntura, pero sobre todo de tantas dudas, porque es un terreno, como lo advertíamos en el preámbulo, ciertamente inédito, precursor y primigenio. Pero por sobre todo a ustedes muchas gracias por su paciencia y nos quedaron 3 minutos absolutamente disponibles. Muy amables, muchas gracias.